Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es nuestro encuentro número 70 de este espacio llamado Integrando Ciencia y Espiritualidad, que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos. Yo soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad, y hoy tenemos el gusto y el honor de escuchar a la doctora María Florencia Di Iorio, que ella nos va a hablar de medicina integrativa y terapias del alma, una revisión de la evidencia clínica, el biocampo y el trabajo psicoespiritual. La doctora Florencia es médica especialista en psiquiatría, psiquiatra integrativa, es creadora de la red Timia Argentina y diplomada universitaria en gestión de servicios de salud mental. Muy bien, Florencia, dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias Raquel por la presentación. Y antes de comenzar, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí en esta tarde. Lo primero que les quiero pedir, antes de compartirles la presentación y compartirles la información, que desde ya les anticipo, el que quiera y sienta, se puede contactar conmigo y me pide el PowerPoint con toda la información que hay, que he buscado y que he revisado. Me interesa, antes de comenzar con tanta información mental, que se pongan cómodos donde sea que estén y que tomen conciencia del cuerpo en el espacio. Al tomar conciencia del cuerpo en el espacio, el cuerpo nos puede hablar en el formato que tiene el cuerpo, que es a través del dolor o del bienestar, tal vez alguna contractura, tal vez necesitamos un cambio de posición. Y una vez que podamos escuchar, nos invito a respirar profundamente para anclar el aquí y ahora. Muy bien. Allí se ve en formato completo, ¿no? Tal cual, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, tal como Raquel recién comentaba, les, les comparto que me gustó mucho realizar esta revisión y me confirmó cuánto todavía nos queda por aprender, cuántas cosas no sé, me gustaría saber y cuánto nos invito a revisar juntos lo que existe en, en los portales médicos, lo que existe de acceso libre para compartir en los portales no médicos y, no menor, la información que la inteligencia artificial comienza a procesar en base a nuestros pedidos. Una situación en la cual nos encontramos todos viviendo que tiene que ver con esta dimensión de información aumentada, podríamos decir, para la población en general. Y como nosotros, todos que somos efectores de salud en mayor o menor medida, somos efectores de algún servicio que tenga que ver con ello y a la vez somos promotores de salud. Entonces, me interesa, como les decía antes, invitarnos a reflexionar sobre toda esta información y sobre todas las cosas, aplicar el discernimiento propio, tomar lo que a cada uno le parezca que está bueno, descartar lo que le parece que no suma y compartir. Creo que la clave es hacer sinergia y de eso se trata la medicina integrativa en sí. Es un enfoque que en realidad, si nos pusiéramos un poquito exigentes, es hasta redundante, les diría, porque la salud es la integración total de la ejecución armónica y homeostática de todos los sistemas del cuerpo. Pero hoy en día, con esta dimensión categórica que nos atraviesa, nos vemos como en la necesidad de volver a decir lo que nos parecía obvio. Entonces, esta medicina integrativa va a combinar todos los tratamientos médicos existentes.
No va a reemplazar lo que ya existe, sino que su idea es actuar en conjunto, generando una sinergia mente, cuerpo, alma, espíritu. Una cuestión que, sobre todo a los profesionales médicos hoy en día, nos demanda una enorme responsabilidad de abordar de manera cada vez más profunda, más integrada, más adecuadamente informada nuestra práctica asistencial. Desde la mirada de la medicina integrativa hay un objetivo que es franco, que es el activar la respuesta natural de los mecanismos propios que tiene el cuerpo que, como decíamos antes, tiende al equilibrio. Y desde esta mirada también el padecimiento, la enfermedad, el síntoma es una manera de encontrar un equilibrio que no es homeostático, sino que es alostático. Esto quiere decir que es diferencial, es un desequilibrio, pero que trata de darle curso a un emergente de salud. Y lo que va a hacer la medicina integrativa al pensar en esta activación o en esta promoción de la respuesta natural es abordar el foco en la calidad de vida y el manejo de los síntomas que la persona pueda tener, sea que padezca una enfermedad grave, crónica, y ya veremos por qué no tanto aguda. A su vez, la medicina integrativa va a dar un gran le va a dar una enorme importancia a la parte educativa de la entrevista, porque lo que va a tratar de hacer es educar al consultante en la conciencia que el consultante tenga en su padecimiento, en su situación, en los tratamientos posibles y qué cuestiones son terapéuticas o no para el abordaje de cada persona. Por lo tanto, podemos decir que desde la medicina integrativa se destaca la atención sobre la persona y no sobre el padecimiento. Insisto, no estamos descubriendo nada nuevo. Esto ya lo decían los grandes maestros griegos de la medicina, pero es interesante reforzarlo en unos tiempos en los cuales todos nos encontramos con una mayor tecnicalización de la medicina, cada vez una mayor práctica asistente asistida por herramientas tanto robóticas como informáticas que nos llevan a repensar el cómo hacemos lo que hacemos. Les comparto que esta imagen, que es una de las que más me gustó en relación a la definición de medicina integrativa, es de este portal, que es el Instituto Médico Linneo, al cual, como les dije antes, yo al que quiera le paso este PowerPoint donde va a tener las referencias bibliográficas para poder leer absolutamente todos los trabajos y en el caso de los portales de los cuales obtuve alguna información, las imágenes. En este cuadro que está en inglés, la medicina integrativa sería como el tronco de este árbol que tiene un montón de ramas y un montón de raíces. Y las raíces son las raíces que todos los que hemos estudiado algo asociado a salud alguna vez lo hemos visto. La genética, lo ancestral y nuestro ambiente, hoy en términos podríamos decir de contexto y de epigenética, pueden desarrollar distintos padecimientos. Y estos padecimientos pueden ser abordados de acuerdo a esta conceptualización de esto que les digo es muy gráfico y muy práctico, puede ser abordado por la medicina occidental, por la medicina oriental o por lo que se llama la medicina nutricional. Y fíjense qué importante esto también, porque hemos visto muchas veces la frase somos lo que comemos y hoy en día estamos viendo, sobre todo en el desarrollo y el desafío que tenemos los que hacemos salud mental, que muchos de los padecimientos mentales y emocionales están directamente asociados a lo que se llama el concepto de intestino permeable o de disbiosis intestinal, y muchas veces nos encontramos en la necesidad de hacer correcciones y trabajo interdisciplinario con clínica médica, nutrición o mismo con intervenciones que tengan que ver con el cómo se alimenta el consultante. Entonces, la variable de la dieta, la nutrición y el ejercicio forman parte de los pilares fundamentales de la salud en los términos que siempre conocimos, pero en esta construcción que es la medicina integrativa, uno de los pilares troncales de esta formación. En relación a la medicina oriental, la importancia franca en torno a la meditación, a la presencia del aquí y ahora, como hicimos antes de comenzar,
al uso de plantas medicinales, en este caso está apuntando especialmente a la medicina ayurvédica, que tiene más de 25.000 años, y a la acupuntura, ayudante total de la medicina ayurvédica, de los tratamientos de medicina ayurvédica y de la constitución de la salud en base a los doshas, que serían características energéticas que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor proporción. Y de la medicina que más conocemos, que es la occidental, los testeos de laboratorio, las mediciones hormonales y las medicaciones. Entonces, en este pequeño gráfico, pequeño pero gran gráfico que nos da también a pensar mucho, podemos ir admirando, mostrando, integrando la construcción conceptual de la que se basa la medicina integrativa. Bueno, y aquí voy nuevamente de este gráfico tan hermoso y pequeño. Vamos a ir a esta tabla comparativa que, como les dije antes, me interesa brindarles conceptos claros. Sé que entre los asistentes a la charla de hoy hay profesionales médicos y hay profesionales de salud no médicos. Entonces, por favor, les pido, si bien he dejado unas diapositivas especialmente para preguntas, les pido que por favor, si alguno tiene alguna inquietud o alguna duda, levante la mano con el loguito de la mano de Zoom y me consulta. O de lo contrario, si se siente más cómodo, pregunten al final. ¿Por qué antes de comenzar con la construcción de medicina integrativa voy a algo que es muy franco, que es el efecto que tiene cualquier acción sobre el organismo, sea cual sea su resultado? ¿Y por qué voy a esto? Porque muchas de las herramientas sobre las que se basa la medicina integrativa y la medicina basada en evidencia pone énfasis en no tenemos validación para esto, tiene que ver con el cómo se categoriza el resultado de la acción que toma un profesional de la salud o un terapeuta sobre su consultante. Y en base a eso podemos tener un efecto clínico, que es un efecto específico, y para este caso el concepto fundamental es cualquier medicamento tiene un efecto clínico directo sobre el organismo. Pero a su vez, tenemos otros efectos, además del efecto clínico molecular directo, que son el efecto placebo y el efecto nocebo. Seguro que han escuchado hablar del efecto placebo porque es el efecto que se genera como por la positiva con acciones chiquitas o inespecíficas o que no serían directamente asociadas a un efecto clínico molecular como puede ser un medicamento, ¿sí? Como una aspirina. El efecto nocebo, por el contrario, es al aplicar una acción no necesariamente farmacológica, es decir, no aplico algo que modifique molecularmente la estructura del cuerpo, obtengo un resultado negativo, es decir, un efecto no deseado. ¿Fui clara hasta acá? Por supuesto, muchas gracias por su feedback. Por supuesto que estas variables pueden ser medidas a nivel bioquímico total. Vamos a tomar, por ejemplo, dentro de estos criterios de comparación que estamos viendo, un efecto clínico específico, ¿sí? Como puede ser una modificación biológica, un- una intervención quirúrgica, ¿sí? Y a esto voy con una cirugía o una pastilla. Obtengo directamente, fíjense aquí en mecanismo principal, una interacción molecular, bioquímica, directa, la alteración de las sustancias internas del cuerpo. Recordemos que somos casi un 80% agua con distintas moléculas en interacción permanente y con ello un- una modificación en base a una necesidad terapéutica. Si estoy con dolor de cabeza, me tomo una aspirina, obtengo un efecto analgésico, ¿sí? Pero supongamos que soy la doctora Diorio, fanática de la medicina integrativa y de las terapias no convencionales muchas veces,
y pienso que mi dolor de cabeza puedo manejarlo con otro estilo de terapéutica, como por ejemplo aromaterapia basada en mentol, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante. Ese efecto del mentol tiene un doble principio. Tiene un principio bioquímico franco sobre mi bulbo olfatorio, pero además tiene mi asociación psicobiológica, es decir, mi expectativa positiva sobre el uso, por ejemplo, de mentol para el dolor de cabeza y por ende la mejoría sintomática. Algo muy clave en esto lo vemos, por ejemplo, en los niños pequeños. Hay muchos niños pequeños que desarrollan, por ejemplo, ansiedad en sus casas o fiebre en sus casas o malestar, ejemplo, cefalea, dolor de cabeza en sus casas, y las mamás, con el poder de su intuición, saben que cambiando el contexto de ese niño, la sintomatología cambia, ¿sí? Eso es un franco efecto del contexto en esa sintomatología de un niño, ¿sí? Un claro ejemplo nocebo es, por ejemplo, los lugares llenos de gente que en determinadas personas generan ansiedad, cefalea, malestar, molestias somáticas diversas, entre otros. ¿Fui clara hasta acá? O sea, no necesariamente el efecto placebo y el efecto nocebo están asociados a moléculas o a tratamientos, sino que en la vida cotidiana estos efectos se producen en nosotros por mecanismos psicobiológicos. Por eso es tan importante, ahora lo voy a volver a reforzar, el cómo comunicamos la información médica a nuestros consultantes y evaluamos si el consultante ha comprendido lo que le hemos dicho y si tiene confianza en la terapéutica que vamos a ofrecerle. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya hablamos del paradigma global de la medicina integrativa y ahora vamos a ir un poquito redundante, como les dije antes, a lo que es la salud mental integrativa y por qué es tan importante que aquellos que nos gustan las terapias no convencionales, las terapias complementarias, integremos esta información. Porque históricamente y ahora, con el agregado de la estadística y las tasas de información basadas en la evidencia actual, estamos viendo que si bien contamos con un montón de herramientas psicofarmacológicas nuevas, terapéuticas, psicoterapias de última generación basadas en evidencia científica y en respuesta de activación cognitivo-conductual, las olas de la terapia comportamental y nuevas terapias, nuevas corrientes de terapéuticas basadas en evidencia, es decir, estandarizadas, con protocolos ajustados en el tiempo. Seguimos viendo igual que lo que podríamos llamar la emergencia en salud mental está aumentando a nivel global. Y de hecho, y corríjanme si me equivoco, en nuestro país estamos teniendo este año un pico de incidencia tremendo en torno a los emergentes asociados a depresión y suicidio. Entonces, es muy importante que revisemos las terapéuticas, pero sobre todas las cosas, integremos cada vez más las herramientas comunicacionales virtuales en capacitar a la población en torno al padecimiento mental para quitar el estigma y favorecer un rápido acceso a la comunicación con efectores de salud, ¿sí? La psiquiatría del siglo XX, como la conocimos, como la estudiamos los que estudiamos cuando el paradigma eh, predominante era el psicofarmacológico, biomédico o el psicoanalítico, está claramente en una crisis profunda y necesita ser revisado. Estamos viendo francas resistencias a los tratamientos previos y a su vez emergencias de nuevas formas de padecimiento mental emocional que nos llevan a preguntarnos sobre la eficacia de los tratamientos proporcionados y la renovación de los mismos. Es decir, los profesionales necesitamos
y esto es muy subjetivo, actualizarnos en herramientas estandarizadas y herramientas que tal vez no lo están estandarizadas para la medicina basada en evidencia de una impronta fuertemente occidental, pero que sí han dado excelentes resultados en otras partes del mundo. Entonces, lo que nos viene sucediendo y por lo cual las asociaciones internacionales como la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud están impulsando que se consolide este modelo que hace muchos años que a nosotros nos gusta y venimos hablando, pero que sigue siendo como el modelo más, eh, me sale la palabra outsider, o el modelo más alejado de la psiquiatría convencional, que es el modelo biopsico, socioespiritual y cultural, que hace que veamos a cada consultante como un cosmos, como un universo a explorar con diversas variables únicas e irrepetibles que por lo tanto requiere un tratamiento único e irrepetible posiblemente. Y desde ese lugar, lo que puede observar la evidencia científica es lo siguiente. Y aquí sí nos vamos a detener un poco más y les voy a pedir que, si lo consideran, me frenen y me pregunten. Como les decía antes, el tratamiento psiquiátrico clásico está siempre centrado en la corrección de una disfunción y esa disfunción, si bien sabemos, gracias a la psiconeuroinmunoendocrinología, que es sistémica, es bioquímica y está organizada perfectamente como disfunción, requiere una modificación a través de la neuroquímica, a través de la psicofarmacología. Y además, en el modelo psiquiátrico clásico, las herramientas con las que intervenimos, además de la medicación, son las terapias estructuradas. Y en este sentido voy a hacer una pausa porque sabemos que de todas maneras, todas estas terapias estructuradas y las nuevas corrientes terapéuticas, como esto que les compartía recién, las terapias cognitivo-conductual de tercera ola, basadas en la dialéctica conductual cognitiva, que es la DBT, tienen una enorme validez, pero también es real que hay muchos consultantes que requieren nuevas intervenciones de este estilo de terapias estructuradas, por esta variable que yo les decía, que es que tanto la terapia cognitivo-conductual como la dialéctica behavior treatment, que quiere decir la que tiene que ver con el humor, ¿sí? Y con esto de la dialéctica vincular con el terapeuta, tienen un esquema acotado y una planificación acotada en base a los síntomas que presenta el consultante. Entonces, lo que se observa es un nivel de respuesta a la terapéutica, a la planificación, a la organización en base a objetivos, con la espera de un resultado en base a la estructura de esa intervención psicoterapéutica. El análisis transaccional también tiene una estructura de abordaje en base al cual se esperan determinados objetivos y diversas resoluciones de conflictos en un tiempo dado, cosa que en la estructura de otras terapias, como por ejemplo lo es el psicoanálisis, no se espera una progresión en el tiempo como si se espera el resultado de un objetivo conquistado como con estas herramientas. Y en el tratamiento psiquiátrico clásico, como podemos ver que se establecen estos enlaces coherentes, psicofarmacología espera que un síntoma mejore en una determinada cantidad de tiempo. Y la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, hace sinergia con la medicación psicofarmacológica buscando resolver un motivo de consulta. Y el consultante, en este rol que tiene en el tratamiento clásico, es una suerte de receptor pasivo de un esquema de tratamiento y muy posiblemente de un diagnóstico. Entonces, desde aquí, algo muy importante. El tratamiento psiquiátrico clásico es sumamente vital y necesario para toda emergencia en salud mental. ¿Por qué les planteo esto? Porque lo que estamos viendo en la actualidad es que independientemente del modelo de presentación de las consultas, no podemos separar
el cuerpo de la mente ni del espíritu. Y el abordaje integral primero debe comenzar en la funcionalidad y en la estructuración neurobioquímica, como les decía antes, del cuerpo del consultante. Por lo cual es indispensable una evaluación psiquiátrica en términos clásicos o una evaluación médica si no hay un psiquiatra clásico en los términos de la presentación aguda. Y a su vez, así como es sumamente importante la psicofarmacología y la evaluación psiquiátrica clásica en el contexto agudo, lo que ve el análisis es longitudinal de todo este estilo de tratamiento, es que a nivel de la prevención, el modelo clásico de la psiquiatría presenta como una característica moderada, porque al buscar la respuesta o al buscar la resolución de los síntomas emergentes o el motivo de consulta de la persona, muchas veces no se llega a abordar características que tienen que ver más con cuestiones existenciales, del estilo de vida o mismo algo que nos pasa mucho en el consultorio, en el paradigma clásico, es que el consultante una vez retirado o una vez dado de alta de su tratamiento psicoterapéutico o una vez finalizado el encuadre psicofarmacológico, muchas veces vuelve a requerir del servicio y la atención porque vuelve a presentar sintomatología similar. Entonces, aquí viene como la última fila de este cuadro, ¿no? Que es el manejo del sufrimiento existencial. Y aquí es donde me quiero detener unos instantes, porque me parece muy interesante pensar en relación a estas cuestiones que muchas veces desde la psiquiatría clásica se ha determinado en diagnosticar y tal vez no tanto así como en el paradigma integrador o el abordaje biopsicosocial, espiritual y cultural, entender a la existencia más allá del motivo de consulta de la persona, entender que hay procesos de nuestra humanidad que si bien son abordados desde el área de salud mental y desde la psiquiatría, van mucho más allá de ese motivo de consulta. Hacia esas cuestiones donde muchas veces las palabras no nos alcanzan y los diagnósticos, por supuesto que tampoco. Entonces, en este abordaje integrado, biopsicosocial, espiritual y cultural, ya vemos que el enfoque es diferencial. Un poquito yo les spoileé que la intención es centrarnos en la persona de manera global. Por supuesto, su biología, fundamental, las raíces que veíamos en el árbol de medicina integrativa, es menester conocer cómo está funcionando bioquímicamente ese cuerpo humano. Por supuesto, su área psicológica, su área mental. Por supuesto, también desde este lugar, y aquí está la maravilla y la cuestión más artesanal, subjetiva y humana. Desde el punto de vista integrativo, es menester evaluar el contexto social y el sentido de la vida. Y aquí es donde yo reviso mis primeros años en formación y mis primeros años de asistencia, y la realidad es que podíamos preguntar, pero no enfocábamos tanto en este camino que tiene que ver con el sentido de existencia del consultante, con el propósito de la existencia, con la misión de su existencia, que va mucho más allá de las preguntas de la psicología clásica. Y el abordaje integrado, por supuesto que se va a valer si es psiquiatra el profesional, y si no es psiquiatra, por favor, tengan un médico cercano al que puedan compartirle, consultarle. Siéntanse también como efectores de salud si hay terapeutas entre quienes escuchen esta conferencia, siéntanse con la total libertad de sugerir que la persona consulte al médico, porque también nos está pasando que hay una alta demanda de tratamientos de manera aguda, porque hay tanto temor a consultar al profesional médico por las cuestiones del mundo en el que nos encontramos, que muchas veces el farmacéutico nos da una mano, Doña Rosa nos da una mano, y nos olvidamos que la evaluación médica
abordada como tal y con la responsabilidad que amerita, es menester, es la puerta de entrada a comprender el complejo que representa el sistema integrado humano. Y ahora más adelante les voy a compartir por qué el complejo sistema integrado humano. En este paradigma, por supuesto, como decíamos antes, es como que seguimos sumando herramientas, ¿no? La psicofarmacología, la psicoterapia, la evaluación, la integración del caudal espiritual y existencial. Y aquí me tomo el atrevimiento de crear un contenido o de crear un concepto. Si alguien lo ha leído de otro autor, por favor me lo dice, que es el de la evaluación de la fe del consultante, pero la fe no entendida en sentido religioso, sino ir un poco más allá de la religión y evaluar lo que a mí me gusta sentir como la fuerza espiritual. Fe para mí es fuerza espiritual independientemente del credo y el dogma. Y es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos en nuestro sentido de trascendencia y conexión con la inteligencia suprema que nos ha hecho vivir la experiencia humana y que nos despierta cada día. Por ende, esta evaluación va mucho más allá de la psicología de la esperanza o de la psicología de la conciencia del padecimiento, de la enfermedad, sino que va con este propósito trascendente que tiene la vida de la persona que nos consulta. Y son preguntas muy difíciles de hacer a veces y muy sencillas, que tienen que ver con esto de cuál es el objetivo de vida, qué siente la persona que hay detrás de la vida, detrás de la muerte, hablar de características existenciales básicas, el para qué, el por qué y el cómo, atravesado a lo largo de la historia en la foto que le saco al paciente cuando está, o al consultante cuando está en mi consulta. Aquí una cuestión muy importante. La eficacia en fase aguda de un abordaje integrado es moderada tirando a baja, sobre todo si se usan aislado. ¿Por qué? Porque hay que apoyarse siempre en la evaluación médica integral para evaluar el momento agudo de cualquier síntoma y de cualquier característica, sea tanto físico como psiquiátrico. Ahora, fíjense qué interesante, a nivel de la prevención de recaídas a largo plazo, lo que dice la medicina basada en la evidencia es que el abordaje integrado tiene una alta tasa de prevención, cosa que con el paradigma clásico no teníamos, ¿sí? De hecho, eh, una de las cuestiones que se plantea la revisión es que como médicos nos hemos visto en la necesidad de crear una subespecialidad, que es la medicina del estilo de vida, para poder realizar esta característica de promoción y prevención de eventos en salud basados en lo básico que requiere un ser humano, cómo duerme, cómo come, con quién vive, si toma sol, si hace ejercicio, que son las ramitas del árbol que veíamos en los primeros dibujos. Y a su vez, este paradigma, al reconocer a la persona consultante con su rol activo, va a fortalecer la resiliencia y va a promover también esta cuestión que es fundamental y que tiene que ver con la comunicación asertiva de lo que sucede y la quita de estigma sobre todo tipo de padecimiento, pero sobre todas las cosas, la quita del estigma en el padecimiento mental que sigue siendo el gran yugo de los que hacemos salud mental. Por supuesto que también al generar una educación activa en cada consulta con cada una de las personas, no solamente estamos capacitando a nuestro consultante, sino que por mecanismos indirectos estamos capacitando a su red social más cercana, familia o amigos. Por ende, generamos una promoción de la salud y estamos haciendo prevención de manera indirecta. Y en relación a esta variable que me parecía fundamental, en torno al manejo del sufrimiento existencial, el abordaje integrado lo va a reconocer como una cuestión vital que atraviesa todo el paradigma de la vida humana en cualquier parte del planeta, independientemente del contexto en el que se encuentre la persona. Muy bien, ¿alguna duda o inquietud hasta aquí? Bueno, ahora yo les voy a pedir a todos que los que sientan, compartan qué es el alma.
por favor, a mis maestras que están aquí, no. Al resto que sientan compartir con sus propias palabras, porque todas las respuestas son posibles y todas nos acercamos hacia las respuestas, ¿qué es el alma? Están intimidados. Demasiada información basada en la evidencia, doctora. Bueno, avanzo y si alguno siente compartir, siéntase libre, por favor, de hacerlo. Vamos a la sinergia artificial humana. Ah, y acá en el chat, respuestas. A ver, gracias, Gloria. Aquello que no muere a diferencia del cuerpo. Excelente. Gracias, Glo. Sí, sí, exactamente. Y hay un poquito más. Y Jerónimo Costa, gracias. Principio vital, excelente. Perfectas, perfectas estas dos respuestas en el chat. Viene una más. Se están animando a compartir. Me encanta. Parte espiritual del ser humano. Gracias, Guille. Sí, es así. En esta construcción que quiero compartirles hoy, quiero hablar de la multidimensionalidad. Hermoso. La NASA ya habla de esto, ya hablamos de universos paralelos. Yo les spoileé que el ser humano es un microcosmos del cual emerge el macrocosmos. Esta es una de las leyes espirituales fundamentales que existen desde antes que pudiéramos conocer la escritura como lo es, que dice cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Como es el ser humano en su constitución, lo es el universo y del universo tenemos que aprender. Y de hecho, la astronomía nos confirma que somos polvo de estrellas habitados por un soplo vital divino, como decía también aquí Jerónimo. Entonces, en esto de, bueno, utilizar los recursos en los que estamos, generé este dibujito con mi nuevo amigo, a la inteligencia artificial a la que yo la voy capacitando, le puse Arti, porque a mí en estas cosas me gusta ponerle nombre a las cosas, así que le puse Arti. Y le pedí a Arti que por favor, con la ayuda que me brindó para poder hacer la revisión, porque imagínense que la bibliografía que hay es enorme. Y gracias a los colegas que cuentan con el apoyo económico, sobre todo a los colegas que generaron, por ejemplo, los procesos armoniosos y asertivos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, tenemos las primeras bibliografías que nos enseñaron que la terapéutica existencial, que la terapéutica espiritual es mucho más costo efectiva que los tratamientos clásicos. Y cuando se hicieron las comparaciones en distintas partes del mundo, como Londres, Israel, Estados Unidos, se validó el costo, sobre todo en Estados Unidos que les encanta medir costos, se validó que las terapéuticas eran mucho más costo efectivas y que además daban un rédito social mucho mayor que las terapéuticas clásicas, por el principio cooperativo y comunitario que tiene el abordaje integral. Entonces, volviendo a qué es el alma, ya básicamente lo respondieron, ¿sí? Pero vamos a ir al puntito 3, aquí que está en verde, y que les voy a contar que para esta presentación utilicé no solamente la medicina basada en la evidencia, sobre todo la occidental, sino que dije, bueno, voy a hacer una osada y voy a agregar un apartado de algo que a mí me interesa mucho y que vengo estudiando hace un montón y que tiene que ver con la medicina tradicional andina y con el chamanismo, que es un estilo de medicina también. Entonces, desde ese lugar generé como este cuadro sinóptico que, insisto, es para ustedes. Lo generé para que sea más pedagógico y podamos compartirlo cada vez más, ¿no? Generé este primer inicio de lo que podríamos llamar el conjunto multidimensional del ser humano. Desde lo personal, me gusta pensar al ser humano como un puente entre el cielo y la tierra, como el árbol que vimos al principio de las diapositivas, integrados a nuestro planeta Tierra y al cosmos. Y por lo tanto, como puentes, a través de cada ser humano, atraviesan distintos tipos de información. Por ende,
distintas dimensiones de procesamiento de información, como capas de cebolla. Y cada capa está interconectada y conforma y forma al ser humano. Y si hay alteración en alguna de las capas, las otras pueden compensar, como decíamos antes, que hablé del padecimiento como un conflicto biológico que trata de compensar algún desequilibrio. Lo mismo está especificado en este diagrama. La dimensión física es muy sencilla, es la visible, es donde se encuentra nuestra materia, nuestra biología. Es la que nos permite conectarnos a absolutamente todo. Y es gracias a esta nave espacial biológica que nuestra alma y nuestro espíritu puede vivir la experiencia humana. Y eso es sumamente importante también recordarlo, que cada ser humano viene a mostrarnos una única versión de la experiencia humana. Por eso es tan importante hablar de consultantes y de personas y no de patologías en general, ¿sí? Desde la dimensión física, todas las necesidades básicas biológicas. En la dimensión mental tenemos todo el patrón de pensamientos, cognición, el procesamiento de la energía emocional que llamamos sentimiento, el análisis y la tabulación de los datos informacionales de todos los cuerpos que nos conforman. Y desde el chamanismo, el físico, ¿sí? Es lo que se llama el mundo tangible, ¿sí? O el mundo sensorial. Desde la Cábala es Malhut. En la dimensión mental ya estamos hablando de un mundo medio. Y aquí ya es importante porque la dimensión mental ya no está en la tercera dimensión, está en la cuarta. Nosotros la visualizamos a través de las herramientas de medición, ¿sí? Como el electroencefalograma y otras pruebas. Pero la dimensión mental y los pensamientos forman parte de la cuarta dimensión. Este mundo medio es el lugar del sueño, de las visiones, y es también para aquellos que estudian los sentidos suprasensoriales la puerta de entrada a la suprasensorialidad, ¿sí? Desde la Cábala es Binah y Dat. La dimensión del alma, que aquí es donde el esoterismo y el misticismo tienen discrepancias, pero a mí me gusta mucho pensar, y de hecho, como decía antes, mis maestras también me han enseñado que en el corazón reside el alma. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque desde el chamanismo, el recinto del alma es el corazón, y el trabajo chamán, o el trabajo nahual, o el trabajo con animales de poder, parte desde el corazón. La esencia de la vida y el motor central, es decir, el cuerpo, no puede ser ni habitar la experiencia humana sin corazón. Por ende, ya sabemos todos los estudios que hablan de la función central, armonizadora y coordinadora de todas las dimensiones que tiene el corazón. Por ende, como les decía, es el que nos permite también censar la realidad desde el campo emocional. Y finalmente, para el chamanismo y para otras escuelas, el gran espíritu es la dimensión espiritual y es lo que desde la New Age y desde otras corrientes es el todos somos uno. Y la realidad es que todos somos diversos, provenientes de una fuente energética, inteligente, una, ¿sí? Que creó todo este planeta y todo lo que existe para generar esta hermosa escuela que es el planeta Tierra. Bien, vamos a continuar. Recuerden que el título de esta charla es Trabajo de campo. Bueno, ¿y a qué denominamos campo? Un poco ya les compartí antes. El campo sería la capacidad de medir todas las energías integradas de las que hablábamos antes. Así como hablamos de distintos cuerpos, como un cuerpo mental, un cuerpo físico, el cuerpo del alma, y ellos emiten permanente interrelación con el medio,
e interrelación energética entre ellos, existen distintas herramientas de medición, desde la medicina clásica, el electroencefalograma, el electrocardiograma, la polisomnografía, el electromiograma, para medir la distinta carga eléctrica que tiene nuestro biocampo. Pero también los sistemas energéticos, por ejemplo, desde la medicina oriental, conocidos como chakras, tienen una emisión energética en especial y tienen un análisis propio en este contexto de la medicina integrativa. Por ende, si ese campo puede ser medido y si ese campo nos da información, tenemos todo el apartado de las terapias de trabajo con el alma o de labor sobre el alma. Y aquí, nuevamente, cuadrito sinóptico, infografía se llama esto. Esto no es un cuadro sinóptico, se llama infografía, con todas las dimensiones de trabajo que podemos tener, tanto en el biocampo como en el alma, que es un todo. Esto no lo dividimos aquí de manera práctica para que se pueda entender, pero somos seres integrados multidimensionales. Les coloqué en todas estas infografías las terapéuticas más comunes o más conocidas, y hay muchísimas más que cada vez estamos viendo más, ¿sí? Aparecer como emergentes de nuevas herramientas holísticas, ¿sí? Holos en el sentido de todo. De las más conocidas y las más estudiadas está el Reiki. Y de hecho ahora les voy a compartir un poquito de lo que hay de evidencia sobre ello. También están la sanación pránica, la imposición de manos clásica, las barras de Access, que son una variable del Reiki especialmente que trabajan sobre la energía mental, la bioenergética como terapéutica física y también del alma, la biodinámica, y otras terapias como por ejemplo las vibracionales, como la sanación con cuencos, sonido, magnetos, cristales, aromaterapia y otras. Y en relación a las terapias del alma, tenemos las regresiones, donde hay un campo de mayor estudio y de mayor investigación, porque en el tiempo han aparecido previamente a nuestras queridas constelaciones, que hoy cada vez son más. Las meditaciones, que ya cuentan con evidencia científica en torno a un tipo especial de meditación, que es la meditación basada en mindfulness, que es una meditación que al estilo occidental, como les decía antes, tiene un principio, tiene un fin y tiene un objetivo. No es como la meditación trascendental, donde muchas veces no se busca un objetivo, sino que se busca vivir la experiencia de contacto íntimo, interno. Y luego hay otras terapias como los rituales, las visualizaciones y otras. Vamos a ver qué dice la medicina basada en la evidencia en relación a esto. Lo primero que nos va a decir es, no, acá nada de esto tiene validez empírica, ¿sí? Y de la evidencia que hay es sobre las constelaciones, como les decía antes, y las regresiones, porque son las terapias que más están convocando consultantes, ¿sí? Y lo que dice la medicina basada en la evidencia es, son creencias esotéricas sin verificación. Aquí, por supuesto, que los que estudiamos constelaciones, participamos de constelaciones y además somos más rigurosos en relación al tipo de constelaciones, sabemos que las constelaciones están basadas en un tipo de psicoterapia especial, que es la psicoterapia sistémica. Por ende, esto también podría ser criticado desde aquellos que conocemos la terapéutica en profundidad, la hemos practicado o hemos indicado a nuestros consultantes la participación en este estilo de terapias, tanto grupales como individuales. Y aquí dice que los beneficios que se reportaron y que están validados se deben a catarsis emocional y son atribuibles a la sugestión o al efecto placebo, que antes les expliqué, y a la dramatización grupal, no a lo que teoriza el mayor referente de las constelaciones, que es Bert Hellinger, y lo que tiene que ver con los órdenes del amor. Y también pone un alto y dice, pero a ver, el peligro es el falso dilema, porque espiritualidad y ciencia no son opuestas.
Pero aquí la ciencia dice, yo no voy a respaldarte por el momento porque no cuento con la cantidad necesaria de respuesta en relación a las variables tiempo y lugar para decir que esto funciona. ¿Sí? Y de hecho la medicina basada en la evidencia dice tengan cuidado porque este estilo de terapias puede generar esto que llamamos sugestión como falsos recuerdos o pueden generar un estado de mayor ansiedad al exponer al consultante a un estrés o a una situación inesperada de trabajo con un grupo de desconocidos que incremente su malestar. Por ende, lo que va a decir la medicina basada en la evidencia, y la buena noticia es que lo decimos también todos los profesionales que lo indicamos, es que todo estilo de terapia integrativa y sobre todo si va a ser grupal, tiene que ser en un espacio y en un seguimiento lineal, terapéutico, donde haya profesionales que puedan retomar el trabajo que el consultante haya hecho y darle un sentido lineal a eso que vive en el campo de la terapéutica. Fui clara, ¿no? No es lo mismo no realizar ningún tratamiento, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni terapéutico de ninguna índole y concurrir a un encuentro grupal de constelaciones sin saber lo que son las constelaciones, sin haber tomado contacto con este estilo tan profundo de, de trabajo, que aquel que tiene un nivel de autoconocimiento, ha escuchado y ha recibido intervenciones de tipo tanto terapéuticas como emocionales y que puede tener un seguimiento a lo largo del tiempo. Y aquí quiero ser categórica y no quiero ser extrema. No es para todos los seres humanos por igual, no es que una constelación puede generar un cuadro psiquiátrico agudo, pero sí es interesante ser muy responsables en relación al seguimiento de las personas que concurren a las constelaciones. Lo que sí dice a las constelaciones y a las regresiones o a cualquier terapéutica integrativa. Lo que sí dice la medicina basada en la evidencia y está reportado y está estandarizado es que reduce el dolor, alivia la ansiedad y mejora el confort a nivel general. Y esto, entre nosotros en esta disertación, me animo a decirles que tiene que ver con el efecto amoroso del grupo y el compartir a nivel grupal lo que en realidad somos de por sí los seres humanos. Somos seres necesariamente gregarios y sociales, y cuando encontramos en el espejo de otro ser humano la empatía, la contención, la disponibilidad emocional para manifestar nuestros miedos, ansiedades, temores y dolores, encontramos el alivio cabal de esto porque nos volvemos más humanos y a su vez se humaniza lo que sucede. Aquí tengo un comentario en el chat. Muy bien. Estamos muy bien hasta aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya están agotados. Miren que nos falta un poquitito, ¿eh? ¿Vamos bien? Tomo eso como un sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos nuevamente así en cuadrito sinóptico, como a mí me gusta para que les quede a todos la información? ¿Qué tenemos desde la medicina basada en la evidencia y el trabajo álmico? Que primero y a la cabeza y el ganador de todos los premios es el campo del mindfulness, las meditaciones guiadas. Y yo aquí voy a hacer una salvedad muy argenta. Para mí tiene que ver también con el sponsoreo y la inversión económica que requiere un trabajo de investigación sobre las terapéuticas del alma. Como son terapéuticas, como les decía antes, muy costo efectivas, y el campo de investigación muchas veces está sesgado por otros intereses, no contamos con la cantidad de participantes y la cantidad de inversión económica necesaria para investigar estas terapéuticas. Y lo que yo creo es que el tiempo
como nos está pasando en esta actualidad, este trabajo es cabalmente diferencial al que presenté en el 2018, donde ya me interesaba esta temática e investigué, y como les decía antes, la única evidencia que teníamos y firme y además validada por distintos metaanálisis era la evidencia del trabajo de los 12 pasos y espiritualidad, ¿sí? Hoy ya empieza a haber mucha más evidencia en relación a la meditación y aparecen las constelaciones y aparece la regresión a vidas pasadas. Y esto me parece que es fundamental para unir lo que jamás estuvo separado porque simplemente son modelos de expresión de la naturaleza y la divinidad que somos, que son la ciencia y la espiritualidad. Lo que se vio a través del mindfulness en la evidencia científica es que es altísimo, sí, beneficio. De hecho, hay terapéuticas basadas en mindfulness como tratamiento específico de ansiedad y trastorno depresivo leve a moderado, también para el manejo del dolor. Las constelaciones familiares por ahora entran en lo que se llama la categoría de pseudociencia, no tienen un aval empírico y tienen esto que les decía antes, que es entre comillas el riesgo iatrogénico, que como les adelantaba, se hace más alto si la persona no tiene un espacio de abordaje individual de su padecer. La regresión de vidas pasadas, nuestro mayor exponente es el doctor Kabuli, a quien les invito a ver sus videos y a leer sus textos que son muy hermosos, y eh, también al doctor Newton con El camino de las almas y el viaje del alma. Ellos ya han desarrollado un campo de evidencia personal en sus investigaciones con sus pacientes y el mayor exponente de regresiones a nivel internacional es el doctor Brian Weiss, con muchas vidas, muchos maestros, quien era psicofarmacólogo y se dio cuenta de que había cosas que la psicofarmacología no podía contener. Entonces, tomen esto de la evidencia que tenemos al momento actual con pincitas también. ¿Por qué? Porque recuerden que el tema es el número de personas y la respuesta en base al número de personas. Y eso es totalmente dependiente del nivel de inversión que tengo para investigar el resultado en las personas. Muy bien. Aquí una pausita para los que hacemos salud mental y los que nos gusta mucho hacer el modelo de la salud mental integrativa. Bueno, ¿cómo proceder? Y esto ya es muy personal y invito a todos mis colegas aquí presentes que por favor hagan sus aportes, correcciones o complementen con lo que sientan. La evaluación médica completa es cabal y fundamental, ¿no? Esto que decíamos es un poco redundante todo. La salud ya es integrativa, la salud mental ya era integrativa y ahora volvemos a ponerle otra palabrita a construcciones que jamás deberían haberse separado, pero que por la tecnicalización de la medicina, los tiempos de las entrevistas, las presentaciones actuales, el nivel de adherencia a los tratamientos nos están invitando a revisar, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, la evaluación médica completa de todas las áreas, las derivaciones con los profesionales si hubiera algún tipo de padecimiento en especial y si no lo hubiera y hay solo sospecha también, invitar al consultante a consultar, que de eso se vale, la información y el estudio de la vida de la persona no necesariamente recae en un solo profesional, sino en un equipo de profesionales. Y aquí es donde nos invito a todos también a trabajar en red con otros profesionales. Esto nos mantiene neuroplásticos y esto nos mantiene activos en otras áreas biomédicas donde tal vez, como no hay tanto interés desde cada uno, un colega nos puede capacitar en relación a lo que el colega sabe o se está actualizando. La evaluación psiquiátrica completa, indispensable. Incluir siempre la evaluación neuropsicológica. Evaluar, por favor, la respuesta a psicoterapias previas. ¿Cuáles? Conocer abarcadamente las creencias y las fuerzas espirituales del consultante. Psicoeducar, es decir, hablar de la conciencia de lo que le pasa, para qué le pasa, cuál es el propósito, cuál es la misión de esto, qué vino a transformar y poder hablar del campo de la transformación en base a la enfermedad o conflicto biológico, como dice la nueva medicina germánica. Y a su vez, definir a las terapias del alma
como una herramienta de autoconocimiento, pero siempre de acuerdo a la creencia del consultante y la elaboración que tenga. No es lo mismo un consultante que tiene años de psicoterapia, psicoanálisis, psicofarmacología, que tiene un intenso afán de entender lo que le sucede, que aquel que le teme a lo que le sucede. Y aquí está el arte de la entrevista profesional y el arte de lo humano. Muy bien. Como les dije antes, la medicina integrativa también se va a valer de otras herramientas como la fitomedicina o la terapia botánica y las terapias físicas. Otro cuadrito de la doctora Diorio para que tengan allí en su botiquín de comparaciones. La fitomedicina y la acupuntura capitan primero en estado de evidencia y de hecho ya están validados y estudiados muchos compuestos. Las flores de Bach, que son muy efectivas en muchos casos, no tienen validez desde la medicina basada en la evidencia y la bioenergética, que también bioenergética, para los que no conocen esta herramienta, es una terapéutica corporal basada en el habitar la experiencia física y permitirle su expresión a través de movimientos. A diferencia de la biodinámica, que se vale de la fluencia, la bioenergética utiliza movimientos más estáticos. La bioenergética se utiliza muchísimo en tratamientos de consumos problemáticos con muy buena respuesta. Todavía no está validado por la medicina basada en la evidencia, pero para mí hay que esperar. Y aquí nuevamente les dejo un cuadro inmenso y aquí las referencias y estudios claves. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar esto y les van a aparecer los estudios científicos asociados de, a estas terapéuticas. Guille, me preguntás, ¿dónde pondrías la homeopatía? La homeopatía la homeopatía tiene ya un montón de evidencia en el campo de la homeopatía y es integrativa. No la utilicé aquí porque hasta donde investigué, el principio integrativo es un poquito disonante al principio de la homeopatía, porque la homeopatía en sí colabora con el procesamiento de lo que sería la enfermedad, dando dosis de lo que la construcción de la enfermedad trae. Como es un campo y un terreno donde hay tanta controversia, no quise colocarlo en esta charla que ya de por sí me parecía como demasiado amplia y quise como utilizar estas otras herramientas para que las personas, los asistentes, tuvieran estas herramientas, porque la carrera de homeopatía es una carrera y una especialización médica. Y lo que estamos viendo en nuestra actualidad es que todas estas herramientas integrativas pueden ser realizadas por distintas personas sin necesidad de que sean profesionales médicos. No sé si te respondí, cualquier cosa escribime. Entonces, como les decía antes, la fitomedicina, la acupuntura ya tienen un nivel de evidencia alto en relación a la evidencia. Es decir, que si una persona sin conocimientos médicos desea estudiar fitoterapia o medicina botánica, puede hacerlo. Y de hecho estamos viendo a muchos profesionales realizar cursos de capacitación para la población de manera global. Lo mismo que con acupuntura. Las universidades brindan estas capacitaciones a la comunidad de manera global. Ahora, la aromaterapia, lo mismo. El Reiki, por supuesto, es una terapia integrativa donde no es necesaria ninguna formación profesional. Flores de Bach, bioenergética y sanación pránica, tampoco. Este cuadrito es más sintético todavía y volviendo a esta cuestión de los recursos de los que la persona también puede capacitarse en relación a la medicina integrativa y la no necesidad de consulta en el caso de que la persona tenga un elevado autoconocimiento o ya esté en seguimiento y tal vez su médico le indica fitoterapia,
Sí, Raquel, Quería agregar una cosita a esto que hablaba de la homeopatía. Es que sí, creo que incluso como la medicina ayurvédica o la naturopatía es una medicina alternativa que se propone ya como un modelo completo. Por eso es que acá vos estás participando todas las posibles terapias integrativas que no se proponen como alternativas, ¿no? Como reemplazando la medicina convencional. Quería agregar eso. gracias, Raquel. Sí, e insisto sobre esto, es tan amplio todo lo que hay y cada vez vamos a cambiar las construcciones conceptuales en relación a esto, que posiblemente en la próxima disertación dentro de 10 años incluya nuevas herramientas. Todas estas herramientas son de las que se vale la medicina integrativa, antes llamada complementaria. Gracias, Raquel, es muy valioso el aporte que haces. Em, entonces, como les decía antes, hay recursos o herramientas, como el mindfulness, por ejemplo, donde si la persona realiza el curso de capacitación, como por ejemplo el brindado en Fundación INECO, Fundación Foro y otras instituciones, puede obtener la herramienta, puede aprender, que esto es lo interesante, aprender para que la salud pueda ser también autogestiva. Y esta es otra de las características de la medicina integrativa, que la persona comprenda cómo se desarrollan los padecimientos y las enfermedades y cómo también poder abordarlos cuando no hay una consulta médica cercana o cuando el médico está a kilómetros de distancia. Una capacitación, por ejemplo, en fitoterapia, pero de manera ancestral, tienen nuestros originarios que saben muchísimo de plantas autóctonas y han realizado tratamientos sin la intervención médica desde antes de que llegaran los conquistadores. Y este cuadrito que se los dejo para que ustedes lo lean, lo que trata de hacer es mostrarles hacia dónde apunta cada terapéutica y si puede ser autogestionada o si requiere de un facilitador externo. Claramente las constelaciones, la bioenergética, la acupuntura como tal requieren de un facilitador externo. No así la actividad física que interviene en estas tres esferas, tanto interna como externa físicamente y como en la conducta, y la terapia floral, la fitoterapia o la aromaterapia que pueden ser también autogestionadas. Sí, Guille, exactamente, la prevención personal integral. Pero para poder llegar a esa construcción que es sumamente valiosa y poderosa, necesitamos ponernos como educadores de la comunidad toda y necesitamos ser muy claros con nuestros mensajes, porque la enfermedad en sí genera miedo y el miedo genera aislamiento y lo que tenemos que hacer es hablar de la enfermedad como maestra, no como destructora. La enfermedad es darle un nuevo sentido al padecimiento. De hecho, gracias por poner esto, porque a mí, desde lo personal, y se los comparto, me resuena mucho más la construcción de la medicina germánica en torno al padecimiento, como también en su momento lo dijo el psicoanálisis. Es una solución, trata de darle la resolución a un conflicto interno que emerge en ese modelo comunicacional como es el síntoma o la enfermedad y va más allá de la medicalización del síntoma. Va a la pregunta, ¿qué pasó que estoy con dolor de garganta? Tal vez que no pude decir, tal vez que quedó dentro mío oprimiéndome. ¿Qué sucedió que estoy con dolor de cabeza? ¿De dónde puede venir? Pero para generar ese cambio cultural, los efectores de salud tenemos que ser cada vez más pedagogos, porque lo que estamos viendo es que a mayor información, mayor emergencia de nuevos padecimientos. Si por el contrario nos sentimos capacitadores en cada consulta, transformamos
el vínculo vertical que tenía el paradigma tradicional médico hacia un vínculo más de capacitación, no tanto del paternalismo, sino de capacitación y de principio de responsabilidad y acción, entendiendo siempre, por supuesto, que nuestros consultantes nos necesitan para el acompañamiento y el tránsito de sus enfermedades. Ya estamos llegando al final. No quería dejar de pasar estas dos herramientas muy, muy conocidas y a la vez pioneras en lo que tiene que ver con la regresión a vidas pasadas, que son la hipnosis ericksoniana, que tiene un estatus elevado en relación a su eficacia, y la programación neurolingüística, que son la programación neurolingüística son herramientas nuevas y de las que se valen muchas carreras de coaching. Por ende, me parecía interesante mencionarlos. Mientras que la hipnosis ericksoniana es muy amplia la validez que existe en relación al tratamiento sintomático y de hecho muchas de las cuestiones de la hipnosis ericksoniana fueron tomadas por la terapia cognitivo-conductual, por el cambio de conducta en relación a la exposición, por ejemplo, en lo que tiene que ver dolor, ansiedad o la modulación de la atención en relación a ciertos estímulos, con la resolución de ciertos padecimientos. Contamos con instituciones donde ya hay equipos capacitados e integrados, ¿sí? En herramientas integrativas. El Hospital Tornú es uno de ellos, el Hospital Señor del Milagro en Salta. Esto después lo leen tranquilos si quieren, pero ya empiezan a aparecer en las instituciones equipos de capacitación y equipos de práctica y de formación continua, ¿sí? Y la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, como una de las instituciones que más capacitaciones viene realizando, también está asociada a la Asociación Médica Argentina y muchos de sus posgrados habilitan a la participación y piden la participación en estas instituciones. También tenemos centros de medicina integrativa de referencia mundial. Como les decía antes, la bibliografía sobre la cual está basado esta charla y además los estudios de investigación tienen que ver con evidencia internacional. Y aquí tienen los centros, las instituciones donde se realizaron esos estudios de investigación. Como les decía antes, el paradigma integrativo viene también un poquito con este movimiento holístico, ¿no? Que me parece también interesante empezar a reflexionar sobre ello y a poner un poquito más de claridad desde el costado profesional, ¿no? Y desde ello, saber, aquí hay otro estilo de medicina, Guille, hablábamos de homeopatía hace un rato, y la medicina antroposófica de Rudolf Steiner tiene esta construcción del alma también, pero no tienen tantas investigaciones hechas por esto que decíamos antes. El tiempo de trabajo en relación al alma no puede ser jamás el tiempo de trabajo asociado, por ejemplo, a una planificación de terapia cognitivo-conductual de 8 a 16 sesiones. Entonces, el desarrollo de este estilo de intervención está todavía en proceso. También hay muchas instituciones, como por ejemplo en Brasil y otras en Centroamérica, donde ya hay equipos de trabajo integrativo en las salas de cuidados paliativos o en las salas de dolor crónico o en las salas de oncología, ¿sí? Y ya casi, casi llegando hacia el final, ya quedan poquitas diapositivas, nos invito nuevamente a esta reflexión en estos tiempos donde cada vez más contamos con herramientas veloces de respuesta. No están siendo tan veloces los procesos de resolución de conflictos de nuestros consultantes. Entonces, me parece que es muy importante llevarnos a la pausa de integrar los aspectos de la vida y entender los ritmos de la naturaleza. Es decir, salir de esta cuestión virtual mental para volver al eje del cuerpo, por ejemplo, y a los ritmos de la naturaleza. Bueno,
¿Preguntas hasta aquí? Ese ha sido el cierre, la conclusión, la reflexión que quiero dejarles. ¿Abrimos el espacio de preguntas? Sí, luego queda simplemente una frase y los medios de contacto conmigo, así que sí, Ok. ¿Querés mostrarlo? Así dejamos de compartir pantalla, sí, así te podés ver a todos los bien. Esta es una reflexión que les quiero compartir para que la lean y le respiren a esta reflexión. Yo se las leo por si no, alguno está desde el celular o no se llega a ver bien la letra. Se nos otorga una vida con todas sus cualidades para que nos reconozcamos internamente. Todo el viaje, que es la vida, te propone que regreses a tu corazón. Suavemente, escuchar la voz de tu íntimo, donde mora la luz de la creación. Hermoso, hermoso. Bueno, muchas, muchas Excelente, gracias. excelente presentación. Muchas gracias, Eh, Florencia. placer, Raquel. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo al espacio de preguntas. Muchas gracias, la belleza.